Bueno, bienvenidas a todas nuevamente al quinto día de este evento. Hoy tenemos el gusto de tomar la clase de física atómica, molecular y óptica con la doctora Melissa Maldonado. Melissa estudió el pregrado en la Universidad del Atlántico en Colombia. Luego de titularse, viajó a Brasil a cursar la maestría en la Universidad Federal de ABC en Santo Andrés, Sao Paulo. Realizó su doctorado en el área de óptica no lineal en la Universidad Federal de Pernambuco. Ella inició su investigación trabajando en la caracterización óptica no lineal de materiales, estudiando y describiendo fenómenos que se producen como consecuencia de la modificación de las propiedades ópticas de un material o nanomaterial por la presencia de luz proveniente de un láser. Tanto durante el doctorado como en el postdoctorado, Melissa realizó pasantías en el Instituto Lumière Mathieu de la Universidad Clau Perdar en Francia. Hola, buenos días. Disculpen el retraso, tuve problemas técnicos. Primero, agradecer a todo el equipo por la invitación. Es un honor para mí estar aquí y presentarles una parte de mi trabajo de investigación y también compartir con ustedes cómo ha sido la experiencia de hacer ciencia. También pues muy contenta de hablarles hoy, un día súper importante para nosotros, felicitarlos por el Día de la Mujer y decirles que un día como hoy es un día que nos recuerda, es un día como de reflexión, pensar en dónde estamos, a dónde queremos llegar y cuáles son las acciones que vamos a tomar para llegar a ese objetivo. Sabemos que trabajar en estas carreras de ciencia es complicado, ¿cierto? Nos tocó un camino largo y difícil, y yo estoy hablando, por ejemplo, desde una posición de privilegio. Estoy en una de las mejores universidades de América Latina. No fue fácil llegar aquí, pero me siento muy feliz y muy contenta de estar aquí y que tenemos que seguir trabajando para poder seguir avanzando, para poder ocupar cargos de poder y todo eso depende de nosotros. Quizás ahora veamos que es un poco más fácil, pero no siempre fue así y siempre tenemos que seguir trabajando para seguir mejorando. Bueno, ahora sí, comencemos con, con la presentación. Como dijo Fabiola, eh, me invitaron para hablar sobre el área de AMO, ¿no? Que es física atómica, molecular y óptica. Pero esta es una área bien amplia. De hecho, la física atómica, molecular y la óptica se encarga del estudio de las interacciones materia-materia y luz-materia, utilizando pocos átomos, pocas moléculas, la interacción entre ellas y también cómo es la interacción luz-materia. En la parte de óptica se trabaja ya sea en escala microscópica, tanto en escala macroscópica. Entonces es un área inmensamente grande y por lo tanto yo me voy a enfocar un poco más a mi área de expertise. Si tienen dudas, por favor, háganlas inmediatamente, no se guarden nada. Espero que esta sea una charla más de tú a una charla totalmente técnica. Así que aprovechen de preguntar todo lo que quieran, así no sea de lo que estamos hablando, y aprovechen este espacio para que podamos compartir experiencias y información. Entonces, la primera pregunta que me vino a la cabeza era por qué estudiar esta área de la física. Y eso pues lo veremos a lo largo de la presentación, pero algunas de las motivaciones es que es un área muy excitante, eh, ha tenido muchos premios Nobel en los últimos 20 años, así que todavía están a tiempo de ganarse un Nobel si se dedican a esta área. También tiene aplicación directa de la mecánica cuántica, ya que estamos trabajando con átomos individuales y con moléculas individuales, entonces van a trabajar mucho con mecánica cuántica. Y tiene un amplio abanico de aplicaciones, y que eso es la parte que más me atrajo a mí. Pero ahora, ¿en qué trabajo yo? Mi área de investigación es el área de fotónica y la óptica no lineal. Entonces yo me dedico básicamente a caracterizar nanomateriales en el laboratorio. Entonces yo soy física de la Universidad del Atlántico, ¿cierto? Ahí terminé mi carrera y mi tesis fue en el área teórica. Trabajaba con materiales bidimensionales, en esa época el grafeno
era la revolución era el boom de la revolución en la física con los materiales bidimensionales y trabajé más que todo con la estructura electrónica, qué pasaba cuando teníamos solo una capa bidimensional de grafeno y qué pasaba cuando las íbamos apilando hasta obtener grafito. Luego me fui a São Paulo a hacer la maestría, continué en el área teórica y luego decidí pasar al área experimental. Quería, no sé, ir a jugar con cosas en el laboratorio. No sabía muy bien a qué me quería dedicar y así que fui pasando por todos los laboratorios. Me pasé por el área de materiales, hablé con un profesor, estuve una semana ahí, no me gustó. Luego fui al área de magnetismo, visité todos los laboratorios de óptica, porque en Recife también, o sea, trabajan en óptica cuántica, en óptica no lineal, trabajan en la parte de materiales, en la parte de átomos fríos. Entonces también tenían como muchos laboratorios y también me pasé por cada uno de ellos para ver qué me llamaba más la atención y al final me decidí por el área de óptica, específicamente en el área de fotónica y óptica no lineal. Tenemos Pero una sí. pregunta. Dice, ¿cuál es la diferencia entre la óptica lineal y no lineal? Ok. Cuando hablamos de óptica lineal, tenemos los fenómenos ópticos que conocemos desde el colegio, ¿no? La luz pasa por un material y la luz es absorbida, es transmitida, es reflejada, pero cuando hablamos de este tipo de luz es luz que tiene baja intensidad. Cuando estamos hablando de óptica no lineal, la luz tiene una intensidad muy alta y es cuando hablamos de luz láser. Entonces, la luz láser tiene una intensidad muy alta que cuando interactúa con la materia produce fenómenos ópticos no lineales, que vamos a ver en la segunda parte de la charla. Entonces, lo primero que debemos preguntarnos es, ¿qué es la fotónica? Y entonces, si nosotros googleamos, vamos a encontrar entonces que la fotónica es la ciencia y la tecnología de la luz. Es lo que nos va a aparecer en Google y nos van a aparecer un montón de aplicaciones de la fotónica. Y ahí viene una nueva pregunta, porque sí, es la ciencia y tecnología de la luz, pero ¿qué es la luz? Entonces, en 1015 se creía que la luz tenía un comportamiento corpuscular, es decir, un comportamiento como partícula. Pero en 1960, Christian Huygens él sacó su tratado de la luz y sacó su teoría ondulatoria de la luz. Entonces decía que la luz se comportaba como una onda. Y en 1704, Isaac Newton, que era un físico muy reconocido, un científico muy reconocido, él impuso su teoría corpuscular. Nuevamente decía que la luz se comportaba como partícula y como era un científico muy importante, sus ideas fueron ampliamente aceptadas en vez de la teoría ondulatoria. Pero ¿qué pasó? En 1801, Thomas Young realizó el experimento de la doble rendija. Y entonces, si la luz obedecía a la teoría corpuscular, cuando pasara a través de una rendija, íbamos a observar un punto aquí al final de la pantalla. Si poníamos dos rendijas, teníamos que observar dos puntos brillantes en la pantalla o en el detector. Pero no era eso lo que se observaba. Se observaban máximos y mínimos en la pantalla. Entonces, se veían lugares donde había luz y lugares donde no había luz. Y entonces Thomas Young dice, no, la luz es una onda, tiene un comportamiento ondulatorio, porque cuando pasa a través de una sola rendija, tenemos el fenómeno de difracción, cuando tenemos dos rendijas, entonces vamos a tener el fenómeno de interferencia, entonces la luz es una onda. Y en 1845, Michael Faraday, él estaba haciendo experimentos en el cual aplicaba un campo magnético a la luz y se dio cuenta que podía cambiar el ángulo de la polarización de la luz. Y entonces dijo que la luz era una perturbación electromagnética y que se propagaba a través de un campo de acuerdo con las leyes del electromagnetismo. Y fue en 1865 cuando el científico Maxwell hizo su teoría electromagnética y describió la luz, ¿cierto? O las radiaciones electromagnéticas como una onda que se autopropagaban y que no necesitaban un medio eran ondas autopropagantes y que no necesitaban un medio para propagarse.
y que éstas se propagaban siempre a la misma velocidad y que esa velocidad era la velocidad de la luz. Entonces, después de Maxwell, dijimos, bueno, la luz ahora es una perturbación electromagnética que se propaga de acuerdo con las leyes de la electrodinámica, tiene una longitud de onda definida, tiene una frecuencia definida, eh, y la luz, por ejemplo, o sea, porque todo el espectro de las radiaciones electromagnéticas, pero la luz como tal se conoce que es el infrarrojo y el visible, ¿cierto? Solo que al comienzo del siglo XX se comenzaron a estudiar fenómenos que no podían ser descritos correctamente si asumíamos la luz como una onda. Entonces, uno de esos fenómenos era la radiación del cuerpo negro. Entonces, un cuerpo negro es un cuerpo capaz de absorber eficientemente la luz. Entonces, cuando empezaron a hacer el estudio de la radiación del cuerpo negro, Max Planck dijo que tenían que asumir que la luz, porque tenía una frecuencia definida, nu, tenía que, o sea, que la energía, ¿cierto? Tenía que ser absorbida por múltiplos enteros de un cuanto de energía. Y entonces, luego, en 1905, Albert Einstein, ¿cierto? Describió el efecto fotoeléctrico. Este efecto consiste en la emisión de electrones por un material cuando incide radiación electromagnética sobre él. Entonces, la radiación incide sobre el material y es capaz de arrancar electrones de este material. Y entonces Einstein dijo que esta emisión de electrones era producida por la absorción de cuantos de luz y que esto más tarde serían llamados fotones. Entonces nuevamente teníamos que la luz se comportaba como partícula. Entonces se observó que en algunos casos la luz ella tiene un comporte de partícula. Y con todo el desarrollo de la mecánica cuántica, entonces llegaron a que la luz tiene una dualidad onda-partícula. Me gusta mucho, mucho esta imagen, ¿cierto? Donde tenemos aquí un fotón, se mira al espejo y tiene un comportamiento ondulatorio. Entonces la luz, como todas las radiaciones electromagnéticas, está formada por partículas elementales, que son los fotones. Y entonces los fotones tienen varias propiedades, una de ellas es que no poseen masa y que con esta dualidad de onda-partícula se pueden explicar las características de su comportamiento. Entonces, en ese intento de poder explicar esta dualidad de onda-partícula, se impulsó el desarrollo de la física durante el siglo XX y otras ciencias también fueron revolucionadas con estas nuevas teorías sobre la luz y su relación con la materia y su interacción con la materia. Y entonces el fotón es la partícula fundamental de las manifestaciones cuánticas del fenómeno electromagnético y es la partícula portadora de todas las formas de radiación electromagnética, incluyendo los rayos gamma, los rayos X, el ultravioleta, microondas, etc. Entonces, ¿cuáles son las propiedades del fotón? Bueno, la propiedad más importante es que no posee masa, que viaja con una velocidad constante y que esa velocidad es la velocidad de la luz, que se comporta como onda en fenómenos como la refracción. Sin embargo, se comporta como partícula cuando interactúa con materiales. Y esto se hace transfiriendo una cantidad fija de energía, que serían cuantos de energía. Tiene una vida media estable, no tiene antipartícula y tampoco posee carga eléctrica. Pero, pero ¿cuándo nace la fotónica como tal? Porque bueno, si ya describimos que es un fotón. La fotónica nace con el descubrimiento del láser. Entonces tenemos que en 1901, Max Planck dice que la energía tiene que estar cuantizada. Albert Einstein luego dice que la emisión y la absorción de la luz obedecen estas leyes cuánticas. Y Rudolf Landenburg él hace la demostración experimental de estas afirmaciones. Luego, muchos científicos trabajando sobre este tema, ¿cierto? Hubieron muchísimas contribuciones. Por ejemplo, Alfred Kastler se ganó el premio Nobel debido a que él fue quien desarrolló el bombeo óptico. Basov y Prokhorov trabajaron arduamente para poder obtener como los principios de funcionamiento del láser
Y finalmente Gordon Gould fue el que acuñó el término láser para este tipo de generación de luz. Y no fue sino hasta 1960 que Theodore Maiman desarrolló, construyó un primer láser utilizando un cristal de Hubble. Y debido a su descubrimiento, en el 2015 se declaró el Año Internacional de la Luz. Entonces, en el 2015, la Organización de las Naciones Unidas decide hacer un reconocimiento a la importancia de la luz y las tecnologías basadas en luz para la vida de los ciudadanos del mundo y para el desarrollo de la sociedad en muchos niveles. Y entonces este fue como el cartaz que se lanzó en el 2015 y dicen que, bueno, que la luz ha traído contribuciones muy importantes en la sociedad, ha hecho contribuciones en el área de salud, con la parte de cirugías láseres para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades, en la parte de comunicaciones, hoy en día no podemos vivir sin el Internet, en la parte de la economía, impulsó un desarrollo económico súper importante. En el medio ambiente está contribuyendo para mejorar las condiciones ambientales, mejora a la disminución de emisión de gases de efecto invernadero y en la parte social también nos ha ayudado a conectarnos unos con otros. También en la parte social, también con la revolución de las tecnologías LED, también hemos reducido la polución lumínica, ¿cierto? La polución lumínica. Y también estas nuevas tecnologías son aplicadas, por ejemplo, en áreas de arte, ¿cierto? Para caracterizar arte y también para trabajar en la parte de eh, arqueología. Entonces, ¿qué significa láser? El acrónimo láser es utilizado para decir amplificación de la luz por emisión estimulada de radiación. Entonces, el acrónimo es Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Y como ya les había mencionado, el primer láser fue un láser de rubí, que funcionó por primera vez el 16 de mayo de 1960. Y Maiman utilizó un cristal de rubí rosa, que es este que está aquí, esta es la fotografía original, y este aquí es el dispositivo completo. Entonces, ¿cuáles son los componentes de un láser? Bueno, para poder tener un láser necesitamos un medio óptico activo, es decir, un material que emita luz. Puede ser un gas, un cristal, un líquido. Necesitamos un sistema de bombeo, que es el que le suministra energía a ese medio activo. Necesitamos dos espejos altamente reflejantes, uno al 100% y uno al 95%, para que haya feedback óptico. Y una cavidad óptica que está compuesta de estos dos espejos. Y entonces lo que hace el láser es que aprovecha esta capacidad del medio activo de emitir fotones cuando el sistema de bombeo se activa. Entonces, ¿cuál es el principio activo del funcionamiento del láser? Entonces tenemos, digamos, aquí tenemos un átomo, ¿cierto? El fotón, que es el bombeo activo, incide en el material, el electrón que estaba aquí absorbe esa energía y pasa a un nivel excitado. Después de un tiempo, este electrón se relaja y ocurre una emisión espontánea. Entonces, él decae al estado fundamental emitiendo un fotón. Pero como ese medio activo está en una cavidad, ¿cierto? Porque contiene los dos espejos, entonces ese fotón emitido hace que, o sea, el electrón decae y este fotón es emitido. Y luego, ¿cierto? Nuevamente el electrón absorbe un fotón, sube al estado excitado y cuando decae, él emite un fotón y va a haber como esa recombinación de fotones. Entonces, este aquí es como el diagrama, que es un láser. Tenemos aquí los dos espejos. Este es el espejo 100% reflector y aquí es un espejo con el 95% de reflexión. Aquí dentro de esta cavidad, toda esta es la cavidad, dentro de la cavidad está el medio activo y esta, esto que se ve aquí, ¿cierto? En forma de espiral es el bombeo óptico, que puede ser por descargas eléctricas o también puede ser por luz.
¿cierto? Puede ser una lámpara de flash, puede ser también otro láser. Entonces, esta es la fuente de energía, es quien está brindándole fotones al medio activo. El medio activo sube al nivel excitado, luego decae, emite un fotón, y todos esos fotones se van recombinando aquí y al final tenemos luz láser. Para que lo entiendan de una forma mejor, aquí vamos a tener otra forma, otro esquema. Entonces tenemos aquí los dos espejos reflejantes, aquí tenemos el medio activo, ¿cierto? Que tiene una ganancia óptica. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos, por ejemplo, aquí en azulito el átomo en el estado. Entonces aquí tenemos en el paso 2 tenemos energía de bombeo para el láser, y entonces vamos a tener aquí átomos en el estado base y en moradito átomos en estado excitado. Entonces la energía, los fotones llegan, excitan algunos átomos, ¿cierto? Y otros quedan en el estado base. Luego ocurre la parte de la emisión espontánea. Entonces estos átomos que están en el estado excitado regresan al estado fundamental emitiendo un fotón, ¿cierto? Y este fotón viaja hacia el otro espejo y se regresa. Cuando se regresa, excita a otro átomo que está en el estado base y lo lleva al estado excitado, luego relajan y entonces vamos a tener muchos fotones que están yendo y volviendo en la cavidad. Y lo que hacen estos fotones es que ellos también elevan al átomo al estado excitado, y cuando se relaja emiten fotones. Entonces esta cantidad de fotones viajando de un lado a otro, y después de un tiempo cuando la condición láser es que la ganancia óptica del medio sea superior a las pérdidas dentro de la cavidad y emite radiación láser. Esta es la imagen del primer láser de rubí. Esta fotito que les mostraba aquí en esta diapositiva anterior, esto de aquí, es este mismo de aquí. Entonces, claro, aquí tenemos la fuente de poder, que lo que hacía era que alimentaba esta lámpara de cuarzo que estaba aquí, y aquí dentro está el cristal de rubí. Y aquí en azulito muestran los espejos, este altamente reflejante y este parcialmente reflectante. Entonces, claro, cuando había recombinación óptica teníamos luz láser que estaba en el visible, con una longitud de onda de 694,3 nanómetros y con una frecuencia de 4 por 10 a la 14. Entonces, ¿qué es lo que tiene de especial un láser con respecto a un bombillo? Entonces, una de las características es que su luz es extremadamente monocromática, es decir, tenemos frecuencias bien definidas, o longitudes de onda bien definidas, o un color bien definido. Por ejemplo, este láser que tenemos aquí, él tiene una longitud de onda en el visible, y su frecuencia es lo que hace que nos dé este color verde de aquí. Otra, em, Otra propiedad que tiene la luz láser es que es extremadamente coherente y extremadamente bidireccional. Y entonces aquí tenemos la potencia pico de un pulso de láser con respecto al tiempo. Entonces, creo que no se guarda aquí. Entonces tenemos aquí el primer láser, que fue el láser de rubí, que tenía algunos vatios. Luego sacaron el láser que es switching, ya tenía una potencia pico en el orden de los megavatios. Luego aquí ya estábamos en el orden de los terawatts, ¿cierto? Y luego aquí, a partir de 1985, empezaron a utilizar una nueva técnica que era la amplificación de pulsos por chirp, ¿cierto? Que le otorgó el premio Nobel a Donna Strickland por la invención de esta técnica para aumentar la potencia de los pulsos láser. Y cuando se hizo el descubrimiento del láser, preguntaron, bueno, sí, esto es un láser, pero ¿y para qué sirve esto? Y entonces la respuesta que dieron era que el láser era una solución en busca de un problema. Y esta es la parte linda, ¿cierto? De que, o sea, nos anticipamos, creamos una solución antes de que surgieran los problemas. Y el láser revolucionó la vida como se conocía en ese entonces. Y fue ahí cuando realmente nació la fotónica. Y entonces la fotónica es el área de la física que se basa en controlar los fotones de la misma manera en que la electrónica se basa en controlar los electrones.
Y nosotros vemos ahora que todas estas tecnologías basadas en luz hacen parte de nuestro día a día, de nuestro cotidiano, y que realmente están sumergidas en todas nuestras áreas en todas las áreas que ustedes ven aquí. Y vemos, por ejemplo, que la fotónica tiene un gran porcentaje de su uso en biomedicina, en medicina, en biología, en biofísica, en salud. También tiene un gran porcentaje de uso en la parte de manufactura avanzada, o sea, en la parte industrial, también en la parte de materiales, ¿cierto? Necesitamos muchos materiales semiconductores para la producción de luz, en la parte de seguridad y defensa, en la parte de astronomía, astrofísica, de comunicaciones y redes, en el monitoreo ambiental, en la parte de transporte. Entonces, la fotónica está sumergida en todas las áreas que ustedes ven aquí. Y entonces yo les traje aquí con unos pequeños extractos, por ejemplo, en la parte de manufactura, la fotónica tiene un 14,7%, ¿cierto? Y se utiliza en la impresión 3D. Esto aquí es un sistema de litografía, entonces lo que hacen es que construyen circuitos electrónicos utilizando fotolitografía, y esto nos da en el, un control de la impresión a tamaños incluso nanométricos. Se utilizan láseres de femtosegundos, láseres ultracortos con muchísima potencia. También se utiliza para hacer cortes y perforaciones, para hacer soldadura de precisión, pero también en la manufactura avanzada se utiliza para marcar piezas. Y una de las ventajas de utilizar láseres en la parte de manufactura avanzada es que reduce la cantidad de desechos que se producen, y podemos aprovechar al máximo como la materia prima. En la parte de iluminación, el, casi el 15% del consumo global de energía se da en la parte de iluminación, y con la revolución del LED, el ahorro de energía fue impresionante. Y lo más importante es que tiene una reducción significativa de las emisiones de gases de efecto invernadero. Tanto así que en el 2008 la Unión Europea decidió eliminar gradualmente las bombillas tradicionales, estas que eran de bulbo, con leyes. Entonces, el propósito era reducir el consumo de las bombillas tradicionales en un 5% en el 2013. Y aquí yo traje, por ejemplo, un gráfico. Este es la proyección, ¿cierto?, al 2030. Ellos en el 2010 utilizaban mucha luz de bulbo. Estas son lámparas halógenas. Esto aquí perdón, sí, estas son lámparas halógenas, estas son lámparas fluorescentes, y el LED está en grisecito, no se utilizaba nada de LED. A partir de 2014, el LED comenzó a, a ser utilizada, y estamos aquí en el 2023. Vemos que hay un aumento del uso de la luminaria LED, y la idea es tener una mayor contribución del uso de lámparas LED y un uso mucho menor de luz de bulbo. Esto aquí en moradito son paneles, módulos LED. Y lo que ellos esperan es reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera. Entonces, como la meta que tenían para el 2019 era una reducción de 526 millones por año, y en el 2030 la proyección es tener una reducción de 503. Entonces ellos colocaron como esta parte de, no, vamos a trabajar con LED para no solamente mejorar la parte de polución lumínica, sino también para reducir la cantidad de gases de efecto invernadero que estamos enviando a la. Y también vemos aquí, este grafiquito me gusta mucho porque tenemos aquí en naranja las lámparas incandescentes, y vemos cómo fue como su evolución a lo largo de los años, que fue básicamente constante. Tenemos aquí en verdecito las lámparas que son por descargas eléctricas, y aquí tenemos las lámparas de vapor de mercurio, de metal halide, las de sodio de alta presión. Y vemos aquí en azul cómo fue la revolución del LED, que tuvo un crecimiento exponencial después de 1960, un crecimiento exponencial. Y
Este aquí en azul celeste son LEDs, pero blancos. Y nosotros podemos ver que la revolución del LED llegó a nuestra vida porque la vemos en las pantallas de televisión, en nuestros computadores, la vemos en nuestros teléfonos, en nuestros celulares, y nosotros ahora no vemos la vida sin el uso del LED. Y también al utilizar luz LED, nosotros hacemos una miniaturización de la iluminación y eso también nos permite tener pantallas flexibles. También aquí estamos con LED, pero también estamos con OLEDs, que son LEDs orgánicos. Entonces esto nos ha supuesto una revolución tecnológica muy impresionante. Una también de las áreas que se dedica a la parte de fotónica es la biofotónica. Y en este caso lo que se hace es que se utilizan tecnologías basadas en luz para que nos proporcionen información sobre moléculas, células o tejidos. Se utiliza muchísimo en el área de medicina y oftalmología, tiene un uso del 18.6% y nosotros cuando vamos al oftalmólogo nos colocan luz en nuestros ojitos, la cirugía para mejorar la visión, que es ampliamente utilizada, tenemos depilación por láser, cuando vamos al odontólogo a repararnos algún diente, también nos aplican luz ultravioleta para sellar las resinas con las que nos colocan en los dientes, para la eliminación de tatuajes y también se utiliza para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades de manera no invasiva. Recuerden que antiguamente si queríamos hacer una biopsia teníamos que abrir, bueno, teníamos no porque no soy del área de medicina, tenían que abrir el paciente y mirar qué era lo que estaba mal o qué era lo que no estaba funcionando. Actualmente se utilizan sondas y con la sonda van iluminando el tejido y van revisando si hay enfermedad o no. Y también con el uso de la fibra, también se puede hacer el tratamiento directo de enfermedades como ir cauterizando venas y tejidos instantáneamente. Entonces, la fotónica en la parte de bio hizo también una contribución súper importante. Y en la parte de generación de energía eléctrica, bueno, todo el mundo conoce también la revolución de la energía solar fotovoltaica, donde lo que se hace es que se produce electricidad a partir de la luz del sol. Se ha convertido en la tercera fuente de energía renovable más importante y aquí tenemos un gráfico, ¿cierto?, de la cantidad, la generación de electricidad global. Entonces, en el 2017 se utilizaba 1.7% y la proyección es que en el 2040 sea un uso del 17.3%. Y lo otro es que la cantidad de terawatts por hora proyectada para el 2019 era de 711, para el 2025 se superó el doble de ese valor y la proyección para el 2030 es que sea de 3.268 terawatts por hora. Y también se habla de la cantidad de CO2 que se va a reducir utilizando células fotovoltaicas. Sabemos también que la parte buena, que siempre hablamos como no, que la cantidad de emisiones de CO2 en la atmósfera es importante y sabemos que las células fotovoltaicas ahora mismo tienen un problema mayor y es que generan muchos residuos tóxicos, eso es algo en lo que todavía se está trabajando. Y, por ejemplo, los Estados Unidos, ellos también hicieron como una estadística del uso de la luz, de la generación eléctrica utilizando luz y lo muestran a través de los años. Entonces vemos aquí que desde el 2020 hasta el 2025 más o menos se utilizaba casi que el 90% de gas natural para la generación de electricidad. Luego a partir del 2005-2006 empezó a trabajar con generadores de electricidad eólicos, utilizando el viento. Luego aquí en grisecito aparece una pequeña fracción de la generación de electricidad utilizando procesos nucleares de fusión nuclear. Y en amarillito comienza el uso de las células solares para la generación de electricidad. Y vemos cómo ha crecido a lo largo de los años. Aquí tenemos que en el 2023 tenemos una reducción significativa del uso de gas natural, tenemos una contribución importante de generadores eólicos y la mayor contribución era luz solar.
y aquí en azulito eran otras fuentes de energía y almacenamiento por batería. En la parte de seguridad y defensa, bueno, todos sabemos que en esta área se utiliza mucho la parte de sensores. La parte de sensores para detectar agentes químicos, biológicos, sensores de gases. Utilizan cámaras de visión nocturna, la parte de comunicaciones, de criptografía, de almacenamiento, de armamento y misiles. Toda esta parte se utiliza en seguridad y defensa y entonces aquí hay un uso del 13% de tecnología fotónica en esta área aquí. Y una de las áreas más importantes del uso son las comunicaciones ópticas. Antiguamente todo se hacía por cableado y desde que llegaron las fibras ópticas se utilizan como medio de transmisión en redes de telecomunicación. Son súper utilizadas porque son materiales flexibles, son buenos conductores ópticos, son materiales livianos y lo más importante es que permiten la transmisión de información a grandes distancias con buena velocidad. Entonces, antiguamente nosotros teníamos que por un cable eléctrico, ¿cierto? Si nosotros queríamos transmitir 1 gigabyte de información por un cable de cobre, a los 10 metros esa información ya se perdía. Entonces teníamos que empezar a colocar amplificadores para ir amplificando la señal y que no se fuera perdiendo. Entonces teníamos que poner cada 10 metros un amplificador para poder recuperar la energía. Y entonces si queríamos enviar un cable de cobre que cruzara el Atlántico, teníamos que usar cientos de miles de amplificadores. En cambio, con las fibras ópticas, esta pérdida se produce a los 10 kilómetros, lo que hace que el proceso sea 1000 veces más eficiente. Entonces, entre las ventajas de utilizar fibras ópticas es que la banda de paso es muy ancha, entonces permite flujos muy elevados de información. Tiene un pequeño tamaño, lo que ocupa poco espacio, lo que también lo hace poco pesado, lo hace ligero, ¿cierto? Y dice que resulta unas 9 veces menos pesado que un cable convencional. También tiene total inmunidad a las perturbaciones de origen electromagnético y que la calidad de la señal es muy buena. Y algo importante es la seguridad, porque si alguien quiere cortar la fibra o quiere debilitar la señal, la fibra ya cuenta con sensores que nos dicen en qué punto está ocurriendo la interferencia de señal, entonces es fácilmente localizable. No produce interferencias y tiene resistencia al calor, al frío, a la corrosión, por eso se puede mandar por debajo del agua y también es resistente a factores ambientales. Entonces, estas son como las ventajas de utilizar fibras ópticas para las comunicaciones. Y un ejemplo que colocan es, por ejemplo, en Internet. El 97% del tráfico del Internet viaja a través de fibras ópticas. Y aquí nos ponen un ejemplo y es que de Japón a Estados Unidos hay 9000 kilómetros de diferencia. Tendríamos que enviar un cable de 9000 kilómetros. En cambio, desde un satélite hasta Japón, por ejemplo, habría 36.000 kilómetros. Entonces, en esta distancia se perdería muchísima información y a través de la fibra también tenemos un aumento de la velocidad. Hasta el momento, la capacidad máxima de transmisión es del orden de los terabytes por segundo, a 240 kilómetros. Y esto aquí es un mapa de las fibras ópticas conectando todos los continentes, son las fibras que hay hasta el momento. Bueno, yo actualmente me encuentro en Chile y los gobiernos, bueno, ellos hacen toda una proyección para mantener sus países comunicados entre sí. Y en el 2021 ellos conectaron un nuevo cable submarino para conectar a Chile con el mundo. Lo pusieron aquí en la zona austral, esta es la zona del Pacífico, y lo que quería era conectar estos pequeños pueblitos y ciudades que quedaban aquí que estaban totalmente desconectados del mundo. El primer cable de fibra óptica en Chile tenía una capacidad de transmitir información de 2.5 gigabytes por segundo y la fibra actual tiene 132 terabytes por segundo. Entonces, para que vean la diferencia tan grande que hay en el flujo de información y posee unos 7.300 kilómetros. Entonces tiene una velocidad 40.000 veces mayor a la fibra que fue instalada en los años 90. Y no solamente se trata de comunicar ciudades, sino que quieren mejorar
puntos tales como investigación, mejoras en salud, en turismo, en educación. Van a tener una gran capacidad de transporte de información, internet para las comunidades, y hicieron una inversión de 63.000 millones de pesos. Y la idea es conectar regiones como los lagos, Aysén y Magallanes, que son regiones bien al sur de Chile, con fibra óptica terrestre y submarina, y lo que desean es mejorar la calidad de vida de 435.000 habitantes y mejorar también el desarrollo de 19.000 empresas que actúan en esta región. Otra parte también que se utiliza en la parte de fotónica, que es lo que está también muy de moda últimamente, es la parte de circuitos fotónicos. Entonces, en los circuitos eléctricos se utiliza, es lo que se utiliza actualmente. Lo que se quiere hacer es poder modular luz, modulando la fase de la luz. Y actualmente todo se hace a través de la tecnología del silicio, pero entonces también se están preguntando cómo podemos mezclar el silicio con otros materiales y hacerlo más eficiente, como mezclarlo con un poquito de grafeno, con materiales bidimensionales para mejorar la eficiencia del silicio. Y un circuito fotónico es el equivalente a un circuito electrónico, solo que todo el proceso de transmisión, proceso de información, se hace con luz, y eso se hace con luz láser. Y lo que se requiere o lo que se busca es mejorar la velocidad de la transmisión de datos y también reducir significativamente el tamaño y el peso de los dispositivos. Entonces, esto es un circuito, lo que se hace en un circuito actual. Tenemos señales eléctricas, las convertimos a luz, la conmutamos electrónicamente y lo volvemos a convertir en una señal eléctrica. Lo que queremos hacer, o lo que se quiere hacer en la parte de circuito fotónico, es que todo el proceso sea óptimo. Entonces tenemos luz, manipulamos luz, tenemos aquí un modulador de luz, y la señal que sale de ahí también es luz. ¿Y qué es lo que se necesita para esto? Se necesita luz de alta calidad, ya lo tenemos láser, los láseres tienen frecuencias bien definidas. Necesitamos entonces moduladores, que son sistemas que nos permitan modificar la luz, en eso es en lo que se está trabajando actualmente. Necesitamos fotodetectores, que lo que hace es que nos convierte la luz a una señal eléctrica, que también lo tenemos, y necesitamos cables, que serían guías de onda, para poder confinar la luz, y utilizar litografía para hacer como los circuitos, o sea, hacer las guías, diseñar las guías de onda en los materiales para enviar la luz, conmutarla y leer. Entonces, ¿cuáles son los componentes claves? Las fuentes de luz, que ya las tenemos, esa tecnología ya existe, la guía de ondas, que también es una tecnología que ya existe y está ampliamente estudiada, la parte de moduladores y conmutadores, que es la parte que todavía tiene buen campo de investigación, la parte de detectores fotónicos también está ampliamente desarrollada, y los divisores y los acopladores es lo que se están utilizando para controlar ya sea la intensidad de la luz o la fase de la luz. Entonces podemos modular la luz usando la fase, también podemos utilizar la intensidad, y entonces aquí otra vez nuevamente aparece, por ejemplo, la velocidad de la luz en el silicio es una velocidad bien alta, y si dopamos ese silicio con otros materiales podemos aumentar esa velocidad a la que se mueve la luz en ese material. Y aquí tenemos entonces las aplicaciones de la fotónica del silicio en la comunicación de datos. Y vemos, esta aquí es la cuota del mercado, debido a la comunicación de datos de alta velocidad. Entonces vemos que en el 2016 era de 191, en el 2023 era de 1.884. Y esa cuota es la inversión o la cuota que el mercado está ganando debido a las tecnologías fotónicas en silicio, va también con un crecimiento casi que exponencial. Y tenemos entonces la primera computadora fotónica, creo que esta es una noticia del 2023 o 22, que es la Hunt, no lo sé pronunciar, y se conoce que es 10.000 millones de veces más rápido que la computadora cuántica de Google. Y entonces ustedes van a preguntar, pero ¿qué diferencia hay entre la computadora fotónica y la computadora cuántica? Lo que sucede es que la computadora cuántica se basa en materiales superconductores.
Entonces se necesitan tecnologías de enfriamiento para poder tener a los átomos confinados. En cambio, estos son materiales superconductores que están integrados por chips. Entonces los circuitos básicamente son ópticos. Y lo que obtuvieron ellos como resultado era que se gastaban 200 segundos para generar la lista de números para cada ejecución de prueba de la computadora cuántica. Y decían que una supercomputadora tradicional se tardaría alrededor de 2.5 millones de años en generar la misma lista de números. Entonces, bien, comparemos 2.5 millones de años con 200 segundos. ¿Y cuál es la ventaja de utilizar computadoras fotónicas que se pueden utilizar a temperatura ambiente? Entonces, lo hace como más viable que la computación cuántica. Y les quería dejar, por ejemplo, el mercado global de la fotónica es un mercado muy valorado. En el 2020 tenía 589 mil millones de dólares. Se espera que para el 2026 ese valor se doble. Y mientras la pandemia del COVID hizo que muchas empresas quebraran, que los mercados cayeran, la industria fotónica vio un incremento impresionante, ya que se encargaron de diseñar dispositivos de sensoramiento para el COVID-19, tecnologías con luz ultravioleta para la desinfección de máscaras. Tuvo un crecimiento impresionante durante la pandemia del COVID, fue el mercado que más se movió durante la pandemia. Y vemos aquí también que, bueno, como otro mapita para que ustedes vean cómo la distribución de ingresos por productos y servicios y las cuotas de mercado por países. Vemos, por ejemplo, que las pantallas de televisión, celular, computadores, esto es una gran área del mercado, en la parte de seguridad, de consumo, y también hacen un reporte de la contribución de la fotónica al cambio climático, ¿cierto? La estimación de las toneladas de CO2 que van a dejar de ser emitidas a la atmósfera en 2030. Y aquí lo dividen como en las contribuciones más importantes. Se estima que la energía fotovoltaica haga la mayor contribución, pero también la parte de comunicaciones. Y la previsión es 3.000 millones de toneladas menos de CO2 en el 2030. Ese es como lo que se espera. Y vemos también que hay iniciativas tanto nacionales como regionales para introducir las tecnologías fotónicas eh, en su sociedad. Tenemos, por ejemplo, aquí, la Unión Europea creó la plataforma Photonic 21 y lo que quiere es mantener el liderazgo europeo en tecnología fotónica. Entonces ellos apoyan la parte de información y comunicación, ciencias de la vida, eh, educación y capacitación en fotónica, agricultura y alimentación, automoción. Ellos ya se dieron cuenta que la fotónica es el futuro, que el futuro ya está aquí y que ellos quieren ser las personas que estén dominando el mercado. Eso es básicamente lo que quieren. Esta es la parte solamente de España, Fotónica 21 España, y podemos ver aquí diferentes empresas que están trabajando en la parte de fotónica junto con el gobierno. Si ustedes se detienen, por ejemplo, aquí, esta es una empresa de comida, Food for Life España. Tenemos aquí la plataforma de mercados biotecnológicos, tenemos energía nuclear de fisión, tenemos plataforma tecnológica española del agua, entonces tenemos muchas empresas diversas y todas ellas están trabajando con Fotónica 21 para mejorar sus servicios. Tenemos también otras iniciativas, por ejemplo, tenemos la Sociedad Americana de Óptica, la Sociedad Europea de Óptica, el Instituto de Láseres, también ellos apoyan mucho, o sea, tienen muchas alianzas y colaboraciones entre industria, academia y gobierno para promover estas áreas de fotónicas y mantener también la competitividad en los mercados y trabajan también en las mismas áreas, fabricación avanzada, comunicaciones, defensa, energía, salud, medicina. Y también tenemos, por ejemplo, aquí, esto es un ejemplo de una iniciativa nacional de Estados Unidos donde ellos colocaron una iniciativa nacional cuántica. Ellos quieren desarrollar computadores cuánticos, sectores cuánticos, redes de telecomunicaciones con un mayor de encriptación que les brinde una máxima seguridad. Entonces están invirtiendo muchísimo dinero en esto. Y aquí encontré también México, que también tiene estrategias para impulsar la óptica y la fotónica
lo tiene a largo plazo, lo empezó en el 2020 y 2025, tanto en la implementación eh, de la fotónica, tanto como en la producción de conocimiento, tienen conectividad, tienen sensoriamiento, energías limpias, entonces también ellos están haciendo una gran contribución económica para impulsar la fotónica en su país. Brasil también tiene un esfuerzo nacional para impulsar estas tecnologías fotónicas y también están en los mismos sectores, comunicación, agricultura, medio ambiente, quieren desarrollar no solo, tecnologías, porque todos los países quieren ser líderes del mercado. Ok, y entonces, para terminar esta primera parte de la presentación, el siglo XXI se conoce por ser el siglo de la fotónica. Así que yo les invito a que estudien esta parte, a que lean un poco más, a que se interesen por esta área, porque realmente es un área interesante, con mucho crecimiento y también con muchas áreas de actuación. Así que muchas gracias por mantenerse aquí. Si tienen alguna pregunta, no deben hacerla. Bueno, vamos a seguir con la segunda parte de esta charla. Espero no aburrirlos tanto, pero bueno, este es el área que más me entusiasma. La parte 2 es la parte de óptica no lineal, es lo que realmente yo hago en el laboratorio, y me preguntaban como cuál es la diferencia entre la óptica lineal y la no lineal. Entonces, cuando trabajamos con óptica no lineal, lo que necesitamos es campos que sean suficientemente intensos. ¿Y para qué necesitamos que sean suficientemente intensos? Para que ella comience a interactuar no linealmente con la materia. Entonces, cuando nosotros queremos descubrir la interacción luz-materia, nosotros lo que trabajamos es con la polarización. Recuerden en el curso de electricidad y magnetismo que cuando un campo eléctrico es aplicado a cualquier material, supongamos un material dieléctrico, entonces estos átomos, ellos, dependiendo de, por ejemplo, si tenemos una molécula polar o apolar, se va a intentar alinear con el campo o no, y eso que nos da esa respuesta nos la da la polarización. Entonces, cuando nosotros queremos ver la interacción entre un campo y la materia, esa respuesta nos la va a dar la polarización. Y entonces lo que sucede es que en la óptica lineal, esa polarización responde linealmente al campo. Pero cuando tenemos campos suficientemente intensos, entonces ella empieza a responder de manera no lineal con el campo. Vamos a tener contribuciones del campo al cuadrado, campo al cubo, etc. Y este aquí que aparece aquí, IJ, ¿cierto? Son las susceptibilidades, este es a primer orden lineal, segundo orden, tercer orden, cuarto orden, y representan los altos órdenes de no linealidad del material. Entonces, cuando nosotros hablamos de la polarización de un material, ella está básicamente dada por dos contribuciones. Una polarización lineal, que está dada por este término de aquí, más una polarización no lineal, que es esta polarización que depende no linealmente del campo. Entonces, a eso nos referimos con óptica no lineal. Entonces, cuando hablamos de procesos ópticos no lineales, nosotros tenemos los más conocidos, los procesos de segundo orden, y tenemos, por ejemplo, la generación de segundo armónico. ¿En qué consiste? Un material absorbe dos fotones, ¿cierto? Con una frecuencia W y emite un fotón con la frecuencia 2 omega, es decir, con el doble de la frecuencia. Ese es el proceso llamado generación de segundo armónico. También hay procesos llamados generación por suma de frecuencias y por diferencia de frecuencias. Entonces, en la suma de frecuencias, el material va a absorber dos fotones con frecuencias diferentes, puede ser la misma, la generación del segundo armónico es un caso particular de la suma, ¿cierto? Pueden ser de frecuencias diferentes, pero el fotón que emite el material va a ser dada por la suma de las dos frecuencias iniciales. Entonces, si yo tengo eh, un material no lineal, un ejemplo de ellos es el BBO, si yo incido con una longitud de onda de 800 nanómetros, entonces a la salida voy a tener un fotón con el doble de esa frecuencia. Entonces va a absorber dos fotones de 800 y va a emitir un fotón con el doble de la frecuencia. ¿Ya? Y en la diferencia de frecuencia, entonces dos fotones con frecuencia W1 y W2, ellos van a interactuar con el material y va a emitir un fotón con una frecuencia que va a ser
la resta de esas dos frecuencias. También tenemos procesos de tercer orden, entre ellos hay muchísimos, pero entre ellos está la generación de tercer armónico. Entonces el material absorbe 3 fotones de la misma frecuencia y emite un fotón con el triple de esa frecuencia. O la mixtura de 4 ondas, en el que el material interactúa con cuatro fotones con frecuencias diferentes. Entonces, cuando nosotros tenemos un material centrosimétrico, ¿qué quiere decir centrosimétrico? Que tiene simetría de reflexión y también podemos decir que tiene un punto en el espacio en el cual ese material es simétrico. Entonces, cuando tenemos materiales centrosimétricos, entonces las susceptibilidades de orden par se hacen cero. Entonces no puede haber generación de segundo armónico, ni de cuarto armónico, ni de sexto armónico, solamente las de orden impar. Entonces, cuando tenemos materiales centrosimétricos, solamente las susceptibilidades de orden impar contribuyen a la polarización. Y nosotros entonces podemos decir que el índice de refracción no lineal, ¿cierto? El índice de refracción total va a estar dado por el índice de refracción lineal, más el índice de refracción no lineal, que es este N2 de aquí, que va a variar con la intensidad de la luz incidente, o sea, del láser. Y el coeficiente de absorción va a estar dado por el coeficiente de absorción lineal más el coeficiente de absorción no lineal, que varía linealmente con la intensidad. Esta es una aproximación hasta el tercer orden. Hay casos en el que el material puede tener refracción de cuarto, sexto, séptimo orden, igual que la absorción. Este es como el caso más simple. Y vamos a tener entonces que ese índice de refracción no lineal va a ser proporcional a la parte real de la susceptibilidad de tercer orden, y la absorción va a ser proporcional a la parte imaginaria de la susceptibilidad de tercer orden. Y aquí este cuadro me gusta mucho porque tiene como las aplicaciones de la óptica no lineal. Entonces, tenemos, por ejemplo, los procesos de segundo orden, suma de frecuencias, que es utilizado para la generación de fuentes ultravioletas y la generación de terahertz, diferencia de frecuencias, que se utilizan para hacer los amplificadores ópticos paramétricos y los osciladores ópticos paramétricos. Entonces tenemos un material no lineal, ¿cierto? Por lo general es un cristal. Entonces tenemos luz láser que incide en el material, se generan 2 fotones, un Adler y un Signal, y estos se meten en una cavidad para que interactúen entre ellos, y entonces podamos generar luz a diferentes frecuencias, y que esas frecuencias sean fácilmente seleccionables. Entonces, por ejemplo, siempre tenemos en los laboratorios un láser, y tiene un amplificador óptico paramétrico o un oscilador óptico paramétrico. Y lo que hacemos es que dejamos pasar luz y decimos, no, quiero trabajar con 500 nanómetros, y sale verde. No quiero trabajar con 800, y sale rojo. No quiero trabajar con 1064, y sale el infrarrojo. Tenemos procesos de tercer orden, que son generación de tercer armónico, absorción por 2 fotones, la variación del índice de refracción, absorción saturable, que son aplicados en la parte de láseres ultra rápidos, modeladores ópticos, procesamiento de señal. Tenemos altos órdenes de no linealidad, que son utilizadas en atociencia, esto es un área de investigación nueva. Y todos estos procesos ópticos no lineales tienen todos relación con la óptica. Entonces, aquí está como más específico mis áreas de interés. A mí me gustan mucho las técnicas de caracterización de materiales. También para poder caracterizar materiales tengo que tener diversidad de nanomateriales. He trabajado con perovskitas, con metamateriales de oro, he trabajado con nanorodillos de oro que están alineados o desalineados, he trabajado con láseres aleatorios. em, He trabajado con diferentes muestras. Estas son algunas de las imágenes de las técnicas de caracterización que he utilizado y algunos materiales con los que he trabajado. Y entonces hoy les quería hablar rápidamente, espero no demorarme mucho, así que va a ser así muy por encima, sobre cómo se hace esa caracterización óptica no lineal de materiales bidimensionales. Entonces, lo que yo caractericé fue índice de refracción y de absorción no lineal. Entonces, cuando la luz que es suficientemente intensa, produce un proceso óptico no lineal, tenemos un efecto de este tercer orden de la susceptibilidad, es el llamado efecto Cherokee. ¿Qué sucede con el efecto Cherokee?
Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un material y la luz pasa por él, el índice de refracción cambia debido a esa radiación intensa que le está llegando. Y ese índice de refracción cambia y lo que hace es que, análogamente, ese material se puede comportar como una lente, en este caso convergente, es decir, que el material focaliza la luz, o en una lente divergente y lo que hace es que el material diverge la luz. Y eso va a depender de si mi índice de refracción no lineal es positivo o negativo. Entonces yo tengo un material, ¿cierto? Incido luz y la respuesta del material a la luz va a ser que focalice esa luz o la desfocalice. No todos los materiales responden no linealmente a la luz, ¿ya? Eh, Hemos trabajado con nanopartículas de oro, hemos trabajado con materiales sólidos, con materiales líquidos, con cristales. Y para trabajar con este tipo de fenómenos, lo que sí es deseable es que las muestras sean transparentes porque trabajamos por transmisión. Y entonces, ¿cuál es la técnica que hemos utilizado para caracterizar no linealmente estos materiales? Utilizamos una técnica que se llama CESCAC o barrido CESCAC. Entonces, ¿qué necesitamos? Tenemos una fuente de luz láser, ¿cierto? Aquí tenemos un beam splitter y un detector de referencia solo para controlar la potencia. Aquí tenemos una lente que va a focalizar sobre la muestra. Y lo que hacemos es que colocamos la muestra en un motor de paso y la vamos moviendo alrededor del punto de focalización. Entonces, antes de que focalice cerca del punto focal, en el punto focal, después, y vemos cómo es esa variación, la variación de la transmitancia, ¿cierto? De la luz, cuando esa muestra se va moviendo pasito a pasito. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, dice apertura cerrada, es una iris, nosotros la cerramos al 40% y lo que hacemos al cerrar la iris es que podemos ver la variación de fase y esa variación de fase de la luz me va a dar información sobre el índice de refracción no lineal. Cuando yo, toda la luz que se transmite a través de la muestra la paso por un detector, yo puedo ver la variación en el índice de absorción no lineal. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de esta técnica? Como ustedes ven, tiene pocos elementos ópticos, así que es muy rápida de montar, es simple, ¿cierto? Solamente necesito un programa que me controle que cada vez que el motor da un pasito, el osciloscopio detecte los datos, y es una técnica muy precisa. Entonces, tiene muchísima precisión. Y otra ventaja es que puedo medir simultáneamente la absorción y la refracción. Entonces, con una medida puedo tener dos tipos de información. En este caso, nosotros tenemos un láser de titanio zafiro que opera a 800 nanómetros, es decir, tiene una frecuencia bien definida, es una longitud de onda bien definida, está trabajando a 1 kHz. ¿Por qué es importante la tasa de repetición del láser? Entre más baja sea la tasa de repetición, estoy eliminando los efectos térmicos que puedan influir en la muestra. Entonces, en este caso, yo estoy dejando de lado los efectos térmicos. Y el ancho del pulso, la largura temporal del pulso es de 100 femtosegundos. Entonces, al ser un láser de 100 femtosegundos, yo sé que este láser tiene una potencia muy elevada, una intensidad muy elevada. ¿Qué tipo de materiales íbamos a caracterizar? Íbamos a caracterizar TMDs, ¿cierto? Son metales de transición combinados con un calcogenato. Entonces, ¿cómo se caracterizan? Son como estructuras por dos átomos de dos capas de calcogenetos, ¿cierto? Son los amarillitos, ustedes hacen como un sándwich y que tienen intrabanda, pero débiles enlaces interbandas. O sea, este con este tiene un enlace débil y este con este tiene un enlace. Y, y cuáles son como, ¿cierto? La coordinación del metal, la forma como se apilan, si es solo una camada, dos camadas, tres camadas, y la forma como ellos se arreglan aquí en el material, si lo ven desde arriba, las diferencias van a tener diferentes propiedades. Es súper importante, y es que cuando el material está en bulk, ellos tienen un gap de energía aquí indirecto, y a medida que vamos reduciendo esa capa,
ese gap se vuelve un gap directo. Entonces hay una transición directa entre la banda de conducción y la banda de valencia. Y como les decía, dependiendo de cómo yo escoja el material y cómo ellos se agrupen, ¿cierto? Dentro del material voy a tener diferentes propiedades. Entonces puedo tener material semiconductor o un semimetal, o voy a tener materiales semiconductores, semimetálicos, o voy a tener incluso materiales superconductores, simplemente cambiando la escogencia del material. Por ejemplo, aquí tengo el MOS2, ¿cierto? El disulfato de molibdeno, y es un material semiconductor. Pero aquí tengo el NBS2, que es un material superconductor. Entonces, dependiendo de la escogencia de los materiales, como yo los combino, voy a tener materiales aislantes, semiconductores, superconductores, metálicos, entre otros. Y para que tengan una noción de la diferencia de estos materiales bidimensionales, aquí tenemos el grafeno, que es un material de gap cero, ¿cierto? Tiene la banda de energía entre la banda de conducción y la banda de conducción y la banda de valencia se tocan. Aquí tenemos el fósforo negro, que es un material semiconductor, tiene una banda, un gap pequeño de 0.3 a 2 electron volt. Tenemos aquí materiales TMD que ellos tienen una banda un poquito mayor de 1 a 3 electron volt, y aquí tienen el boro nitride, ¿cierto? Que es un material aislante y su banda es muy grande. Y ellos tienen aplicaciones, un montón de aplicaciones. Así que dependiendo de la respuesta del material, podemos utilizarlos en energía, o en supercapacitores, en dispositivos, en generación de nuevas energías, catalizadores. Y el método como se hizo este material no lo hizo yo, lo hicieron en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, ¿cierto? Y tienen de investigación, lo hicieron por exfoliación redox. Entonces ahí tienen el material bulk, le colocan estos MOPs, que son precursores moleculares de óxidos metálicos, y entonces cuando le adhieren esos MOPs, el material se reduce, ¿cierto? Cuando le colocan estos polioxometalatos, ¿qué pasa? Que ellos se agrupan. Estos bichitos aquí rojos, ellos se agrupan en los bordes del material. Y al pegarse en los bordes del material, lo que ocurre es la delaminación. Entonces, como se pegan aquí, lo que hacen es que lo despegan de la otra. Recuerda que tienen un débil enlace intrabanda. Y entonces lo que teníamos era hojitas de este material bidimensional. Trabajamos con 4, con comportamientos diferentes. Teníamos el MOS2, que es un semiconductor, el WS2, que es la línea roja, también es un material semiconductor, y el NBC2, que era un semimetálico, y el NBC2, que era metálico. Entonces, ¿cómo se diferencian? Por ejemplo, el azulito tiene dos gorritos aquí. Eso significa que es un material semiconductor y que tiene absorción fuerte en esta banda y en esta banda. Y este es el WC2, tiene un gorrito aquí, y entonces también significa que él absorbe más en esta longitud de onda. Nosotros estamos trabajando aquí en 800 nanos. Y esto aquí sí hace parte de la caracterización Raman para decir que el material realmente es un material bidimensional, y que no, y esta es por ejemplo, la microscopía para mostrar más o menos el tamaño de esas hojas. Y sabíamos que el MOS2 era el más reportado en la literatura, ¿cierto? Y cuando nosotros hicimos entonces este análisis con el CESCAN, lo que veíamos era estas curvitas de aquí. Entonces, esta era refracción. Veíamos que SN2 es positivo, me olvidó mostrarle las curvas como era positivo, y si uno sabe la distancia que hay entre aquí y aquí, uno puede saber el índice de refracción no lineal del material. Entonces, lo primero que hicimos, estos materiales están suspensos en acetonitrila, como era un líquido, y la acetonitrila nos decía que su N2 por la intensidad era constante, es decir, tenía el mismo valor sin importar cuánto yo aumentara la intensidad. Ven que son intensidades muy grandes, son 10 gigawatts por centímetro cuadrado hasta casi 100 gigawatts por centímetro cuadrado. Estos son valores grandes de intensidad. Cuando evaluamos al circonio, ¿cierto? El tolueto de circonio, su valor era menor, el índice de refracción era un orden de magnitud menor, y era constante, igual que para el WS2 y para el MS2, que era el material más estudiado en la literatura, nosotros veíamos una dependencia lineal con la intensidad. Entonces fueron resultados bastante interesantes,
porque estos tres materiales, entonces el acetonitril, el WC2 y el telureto de circonio, ellos responden, su mecanismo era de tercer orden, es decir, solamente con el Ki3, pero para el MS2 tenía contribución del tercer orden y del quinto orden, es decir, de Ki3 y de Ki5. Y a pesar de ser el material más estudiado en la literatura, nadie había observado este efecto. Entonces nosotros hicimos esa caracterización, publicamos un Optic Letter mostrando la diferencia en tener contribución de N2 y N4 o solamente N2 y cómo se veía esa diferencia, que era muy fina, pero daba para notarse, ¿cierto?, en los resultados experimentales. Y aquí estaban como el resultado. Y entonces dirán, no, ¿por qué es tan importante? Estos nos rindió dos publicaciones, bueno, realmente no fueron dos, fueron 3 o 4 publicaciones. ¿Por qué es importante tener altos órdenes de no linealidad? Es importante tener altos órdenes de no linealidad porque eso nos da mayores aplicaciones para dispositivos ultra rápidos y también para propagación de luz eh, dentro del material. Lo hicimos también para el NBC2 y resultados súper importantes. Para bajas intensidades, ustedes ven que la curva sube y baja, entonces ese N2 es negativo, pero para una intensidad de 30 gigawatts nosotros ya observábamos un comportamiento totalmente diferente. Entonces, ¿qué observábamos? El índice de refracción era negativo y después de 30 gigawatts el índice de refracción cambiaba a positivo y luego se mantenía constante. Y para ninguno de los resultados anteriores nosotros observamos, para ninguno de estos materiales de aquí nosotros observamos absorción, pero el NBC2 sí nos mostraba efectos de absorción y eran efectos muy raros, porque cuando nosotros tenemos absorción de 2 fotones, la curva se ve de esta forma, pero a medida que aumentamos la potencia del láser, él tomaba estas formas extrañas aquí. Y esto se llama, aquí tenemos absorción por 2 fotones, y lo que pasa aquí es que la absorción se satura y empieza a revertir ese efecto. Entonces, saturábamos el material y luego él comenzaba a revertir esa absorción de 2 fotones y el pico comenzaba a subir. Y cuando hicimos el análisis de los resultados experimentales nos dimos cuenta que teníamos entonces la absorción, tenía una contribución de la absorción por un fotón, la contribución de la absorción de 2 fotones, pero saturado, por eso esta raíz que está aquí abajo nos indica esa saturación, y nos dimos cuenta que también había dispersión no lineal en los datos, y eso, bueno, medimos también la dispersión versus la intensidad, y nos dimos cuenta que a partir de aquí de 65, empezaba a haber una contribución grande de ese espaliamiento, a partir de esta intensidad. Y entonces hicimos la caracterización de todo este material, ¿cierto? Y importante, creo que no me aparece, importante, esto aquí, este cambio de índice de refracción nos sirve muchísimo para hacer, por ejemplo, switch ultra rápidos. Entonces yo puedo variando la intensidad de la luz que pasa por ese material, yo puedo encender y apagar de forma muy rápida un dispositivo. Y entonces, por ejemplo, recuerden que aquí son pulsos de 100 femtosegundos. Así que si yo paso un pulso y lo apago, voy a encender o apagar ese dispositivo. Entonces, la aplicación que nosotros propusimos para este material era un switch ultra rápido y el comportamiento de la absorción de 2 fotones para el NBC2 nosotros lo explicamos a través de la estructura de banda del material, que ahora pensé que lo tenía aquí, pero no. Así que, como les decía, hicimos el estudio de estos 4 materiales, vimos resultados súper interesantes. Para el MOS2 vimos por primera vez la contribución de no lineal de tercer orden y quinto orden y conseguimos colocar su valor y vimos este comportamiento de cambio de índice de reflexión no lineal de positivo a negativo. Y también vimos este comportamiento de saturación de la absorción de 2 fotones para el NBC2. Como les decía, bueno, no voy a hablar de esto porque ya el tiempo se nos acabó, de esto tampoco, porque el tiempo apremia, pero quería mostrarles, por ejemplo, que este trabajo fue hecho en colaboración. Este era mi antiguo equipo
equipo de trabajo, en la foto, ¿cierto? Este de aquí, que es mi orientador del doctorado, todavía estamos colaborando, y yo quiero llamar la atención por usted. El laboratorio se llama Laboratorio de Biofotónica y Fotónica. Es un laboratorio multidisciplinar y el profesor trabaja activamente con gente del programa de odontología. También llegan personas de ingeniería eléctrica, pero por lo general, o sea, tienen una colaboración muy fuerte con el programa de odontología. Ellos utilizan luz láser para hacer diagnóstico de enfermedades, mejorar resistencia de materiales. Y entonces yo soy esta personita de aquí. Y ustedes ven toda esta cantidad de mujeres aquí. Bueno, todas son odontólogas, excepto yo. Y todos los demás hombres que están aquí son todos físicos. Pablo es físico, el profesor Sassilotti, físico, Sergi de Camerún, físico, Bismarck, brasilero, físico, eh, Luis Arturo, colombiano, físico, era de ingeniería, es físico, pero trabaja en ingeniería eléctrica. Y Renato, físico también de ingeniería eléctrica. Y estos de aquí que aparecen aquí alrededor son colaboradores internacionales. Está la profesora Isabel, ella sí es física, trabaja en la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro. El profesor Cid Araújo, eh, Abichek Escondón en Estados Unidos, Manuel Ara Escondón en Canadá, el profesor Cristiano Matos de Brasil, Iván, bueno, él es mi esposo, lo conocí durante el doctorado, el profesor Parag Prasad, que es del Instituto de Fotónica de la Universidad de Buffalo, Jake Fontana, que es del Instituto de la Fuerza Naval de los Estados Unidos, Vaya, que es de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que fue el grupo que realizó estas muestras bidimensionales, y Pierre François, que fue mi orientador en Francia en el Instituto Luz Maté. Entonces, para que vean que es un grupo grande, pero la mayoría de físicos que ustedes ven aquí son hombres. Yo era la única mujer. Las chicas que aparecen en la foto son chicas de odontología que se manejan muy bien con láser, que trabajan muy bien en la parte de ciencia, pero solo para que remarcarles a ustedes que las mujeres en la ciencia aún somos poquitas. Y bueno, hasta aquí llega mi presentación. Muchas gracias por quedarse hasta el final de la charla. Si tienen preguntas, son muy bienvenidas. Los escucho.